Hola. Luego de precisar el problema científico o la hipótesis para nuestra investigación, debemos abordar la cuestión de la elección y el registro de variables y sus datos. En los próximos minutos vamos a abordar este tema en forma resumida. Los datos a relevar y las variables a las cuales corresponden dependen del problema científico que da origen a la investigación y de los intereses del investigador. Pero además es importante tener en cuenta lo que se ha hecho en investigaciones previas similares, por ejemplo, a fines de comparación. Este es el momento para definir algunos términos. El término variable se aplica generalmente a la característica o propiedad específica de la realidad que percibimos y que puede adoptar distintos valores. Sería lo opuesto a una constante. Por otro lado, los datos son los distintos valores que adopta una variable, los cuales observamos en los pacientes o unidades de análisis. Vamos a ver ahora algunas cuestiones relativas a las variables. Para relevar los datos se deben identificar las variables intervinientes, que son aquellas que tienen relación conocida con el problema científico según el estado del conocimiento al momento de la investigación. A estos fines es importante reconocer las variables teóricas, que son las mencionadas en la hipótesis o el objetivo de la investigación, y las variables empíricas, que son las que se miden en la unidad de análisis, por ejemplo en el paciente. Las variables empíricas pueden figurar en el objetivo de la investigación. Es importante recordar que el investigador debe traducir las variables teóricas en variables empíricas cuando las primeras son las mencionadas en la hipótesis o el objetivo. Vamos a dar algunos ejemplos. En el caso de que la hipótesis fuese la vasoplejía se asocia a una disminución de la función ventricular, aquí la variable teórica sería función ventricular y la variable empírica sería volumen sistólico ventricular izquierdo, índice cardíaco, volumen minuto, etc. En otro ejemplo, cuando en el objetivo se describa o se proponga describir los cambios del peso corporal y el balance hídrico calculado en el posoperatorio, las variables teóricas serán peso y balance hídrico calculado, mientras que las variables empíricas serán peso, ingreso de líquidos endovenosos, diuresis, fiebre, etc. En el último ejemplo, cuando el objetivo sea describir la meningoencefalitis por el virus de varicela zoster, solo encontramos variables empíricas, que son los síntomas y los signos de la meningoencefalitis y los distintos métodos diagnósticos y las complicaciones de la enfermedad, entre otros. Debemos considerar además que las variables intervinientes están fuertemente influenciadas por el diseño de la investigación. Por ejemplo, en un ensayo clínico, las variables son aquellas relacionadas al reconocimiento de una enfermedad o complicación que se intenta prevenir. Esto es en los ensayos clínicos de prevención. O bien, son las variables relacionadas a la mejoría de una enfermedad o complicación en el caso de que el ensayo clínico se trate de un estudio de tratamiento. Este es un ejemplo de variables de un ensayo clínico. El objetivo es informar los efectos del policosanol, 20 miligramos por día, sobre la presión arterial en pacientes cubanos con prehipertensión.
Por lo cual las variables teóricas son el uso de la droga, el policosanol, y la presión arterial. Mientras que en las variables empíricas tenemos que considerar la identificación del paciente, la presión sistólica y la presión diastólica antes de la intervención, a las 4, 8 y 12 semanas de tratamiento, el tipo de tratamiento, generalmente son estudios cegados, y además otras variables, como podrían ser algunas relativas a otros beneficios de la droga y a seguridad de la misma. Por ejemplo, efectos sobre los lípidos y efectos sobre indicadores de seguridad. En el caso de que el diseño sea de cohorte o un estudio de casos y controles, las variables serán aquellas relacionadas a caracterizar los factores de riesgo para la aparición de una enfermedad o complicación, y también aquellas variables relacionadas al reconocimiento de la enfermedad o complicación para la cual hay riesgo. En este ejemplo de variables para estudio de cohorte, el objetivo es estudiar la relación entre el uso de estatinas y la aparición de diabetes en pacientes con hipertensión y apnea obstructiva. En este caso, las variables teóricas son el uso de estatinas y la aparición de diabetes, mientras que las variables empíricas deberían ser fecha de comienzo de estatina, dosis de la estatina, glucemia en ayunas y la fecha, glucemia en prueba de tolerancia a la glucosa y la fecha en que se realizó, la hemoglobina A1C y la fecha en que se analizó, el comienzo de los hipoglucemiantes y la fecha, el diagnóstico clínico de diabetes y la fecha en que se realizó, etc. Otras variables podrían ser aquellas que se utilicen para ajustar. Por ejemplo, prediabetes al inicio del estudio, la edad, el sexo, la presión arterial sistólica y la diastólica, drogas antihipertensivas, circunferencia abdominal, lípidos, uricemia, etc. En el caso de los estudios diagnósticos, las variables serán aquellas relacionadas a la detección de la enfermedad o la complicación con el nuevo método y con el método estándar. Y también las variables relacionadas a caracterizar la población o la muestra a la que se aplica el nuevo método. En este ejemplo de variables para estudio diagnóstico, el objetivo es comparar la precisión diagnóstica de adicionar mapas de grasa a los mapas de edema de la médula ósea por tomografía computada de emisión dual con la resonancia magnética para diagnóstico de osteomielitis del pie. Las variables teóricas serían el diagnóstico de osteomielitis, tanto por los mapas de grasa más los mapas de edema por la tomografía computada de emisión dual, el diagnóstico de osteomielitis por la resonancia magnética, el diagnóstico clínico y bacteriológico de osteomielitis, que sería el estándar de referencia. Las variables empíricas serían los signos en grasa de médula ósea por la tomografía de emisión dual, los signos de edema en médula ósea por el mismo método, los signos de osteomielitis en la resonancia, la clínica y la bacteriología de la osteomielitis. Otras variables podrían ser las que describan a la población y a la muestra, por ejemplo, edad, sexo, diabetes, etc. En otros estudios descriptivos de tipo general, las variables serán aquellas relacionadas a caracterizar aspectos de una población o una muestra. En este ejemplo de variables de un estudio descriptivo de tipo general, los objetivos son determinar la frecuencia de consultas por lumbalgia,
las causas de lumbalgia, la asociación con signos de alarma y la utilización o uso de diagnóstico por imágenes. De tal modo que las variables teóricas serían frecuencia de consultas por lumbalgia, causas de lumbalgia, asociación con signos de alarma y uso de diagnóstico por imágenes, mientras que las variables empíricas serían número de consultas por lumbalgia, número de consultas totales, presencia de lumbalgia simple, hernia discal, fractura vertebral, canal estrecho lumbar, espondilolistesis o espondilosis, que serían las causas, edad, historia de cáncer o infección, fiebre, adelgazamiento, adicción, inmunosupresión, traumatismos, síntomas neurológicos, que sería la asociación con signos de alarma, y el uso de la radiografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. Otras variables podrían ser aquellas que caracterizan a la población o a la muestra, como la edad, el sexo, la diabetes, etc. Además de las variables intervinientes, es importante tener en cuenta las otras variables que a veces son necesarias. Es conveniente establecer el resto de las variables necesarias para describir y analizar, generalmente porque se va a publicar, los aspectos de la investigación, como por ejemplo características de la población y la muestra, como vimos en los ejemplos anteriores, edad, sexo, factores de riesgo, comorbilidades, tratamientos, complicaciones, etc. Característica de la intervención, por ejemplo, una intervención diagnóstica, terapéutica o preventiva, cuando no es siempre la misma en todos los pacientes. Por ejemplo, diferentes métodos diagnósticos, diferentes dosis de drogas, diferentes técnicas quirúrgicas, etc. Cuando se dude si una variable es relevante o no, se la debe incluir en el relevamiento. Medición de las variables. Las variables pueden medirse en escalas. Hay 4 tipos de escalas. La primera es la escala nominal, es la más sencilla. Al dato se le asigna solo un nombre, por ejemplo, en el caso de sexo, masculino o femenino, en el caso de dislipidemia, presente o ausente. La escala ordinal se puede establecer un orden para el dato sin una distancia precisa. Por ejemplo, para la altura, medida como alto, mediano o bajo, y para el dolor, medido como leve, moderado o severo. En la escala de intervalo se puede establecer un orden con intervalos precisos para los datos. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. Sabemos que entre 37 y 38 grados hay el mismo intervalo que entre 38 y 39 grados. Y por último, la escala de razón o racional o de proporción, en donde además de todo lo anterior, la variable tiene un valor cero o el dato tiene un valor cero que representa la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, una longitud medida en centímetros o la dosis de una droga. Hay que recordar siempre que es conveniente medir la variable en su máximo nivel, no degradarla. Luego, en el análisis, se la puede bajar de nivel si eso es lo que conviene. Por ejemplo, una altura medida en centímetros, luego puede ser bajada de nivel a alto, mediano y bajo si es lo que se necesita. Todo esto es porque el análisis estadístico a realizar depende fuertemente de la escala de la variable. Hablemos ahora algo de los datos. Los datos pueden provenir de formularios preparados para el estudio a desarrollar, por ejemplo, para una encuesta o para registrar datos en una base de datos. Pueden provenir de las historias clínicas, donde hay información histórica.
o bien puede ser la captación electrónica de aparatos que registran información del paciente, por ejemplo, una ecografía, un estudio Holter, una resonancia, etc. También puede ser información recolectada por organismos públicos o privados, por ejemplo, el número de camas ocupadas por día en una institución, la cantidad de cesáreas practicadas por mes en efectores públicos, las tasas de infarto agudo de miocardio a nivel regional, etc. Pueden provenir los datos también de artículos científicos, por ejemplo, cuando se utilizan para elaborar un metaanálisis. Y por último, de repositorios de datos en Internet. El registro de los datos se hace frecuentemente en una hoja de cálculo digital. Típicamente en las columnas se ubican las variables empíricas y en las filas las unidades de análisis, por ejemplo, los pacientes. También se pueden utilizar programas específicos para procesamiento y gestión de datos, como son los programas Access, SQL Server, RedCap, etc. La base de datos es el conjunto de datos estructurados que obtenemos. Deben ser seguras, íntegras, recuperables y de acceso concurrente, o sea, de acceso para múltiples usuarios. Es necesario poner especial cuidado cuando diferentes personas trabajan simultáneamente en forma remota. Este es un ejemplo de un registro de un ensayo clínico. Por supuesto, es un ejemplo parcial. Pueden ver en las columnas las variables empíricas y en las filas las unidades de análisis o los pacientes. En cuanto al diccionario de variables y datos, es muy importante y debe armarse antes del comienzo de la carga de datos. Debe contener información sobre cada variable recolectada. Cada variable recolectada debe tener un nombre, una definición, una naturaleza, cuantitativa o cualitativa, etc., un nivel de medición, como dijimos antes, nominal, de razón, etc., una unidad de medida, centímetros, años, etc., y una categoría a veces, por ejemplo, 1 para sí y 2 para no. Por último, hay que considerar que se pueden producir errores en el tipeo del registro de datos. Por ello, antes de comenzar a procesar estadísticamente un conjunto de datos, los mismos deben estar validados. Esto significa que no debe haber sospecha de error en los datos. Quiere decir que tenemos que revisarlos. Los errores más comunes son que falte una variable. Esto generalmente es un error cuando se diseña el trabajo. Que falten datos. Esto es muy común y este error es muy importante porque puede invalidar el trabajo si los datos faltantes son muchos. También puede haber variabilidad en el ingreso de un mismo dato. Por ejemplo, para denotar hipertensión se pueden usar distintos ingresos. Otro error común es registrar formatos diferentes en fechas y en números, como se pueden ver en el slide. También suelen producirse inconsistencias lógicas. Por ejemplo, una fecha de cirugía anterior a la fecha de admisión al centro de salud. Se pueden encontrar datos fuera de rango, por ejemplo, frecuencia cardíaca 5 o aspirina en dosis de 4.000 miligramos por día. Por último, se pueden encontrar inconsistencias médicas, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda con creatininemia y diuresis normal, un infarto agudo de miocardio con electrocardiograma y biomarcadores normales.
Este es un ejemplo de errores en el registro de datos. Es solo un ejemplo parcial. Pueden apreciar en la primera columna que hay diferentes formatos de fecha registrados. En la segunda columna, para presión sistólica, se encuentra un valor fuera de rango. En la tercera columna, para angioplastia primaria, se encuentra un valor ausente. En la cuarta columna se encuentra una inconsistencia lógica. La fecha de la angioplastia primaria es anterior a la fecha de internación y hay una inconsistencia lógica en que figura la fecha de la angioplastia primaria, mientras que en la columna anterior se indica que no se había realizado. En la última columna se observa una inconsistencia médica, ya que figura una creatinina de mayor valor, como es una creatinina de valor normal, mientras que en la columna anterior se informa que el paciente tuvo insuficiencia renal aguda. Bueno, esperemos que esto haya sido de ayuda para elegir y registrar los datos. Le agradecemos por su atención.